Bueno, yo les voy a hacer una breve introducción sobre este tema. Bueno, en principio, el caudillismo militar surgió por esta pertinencia de los militares que se pusieron con el poder. Esto surgió porque tras el llamado triunfo de la independencia, los militares se creyeron partícipes de este gran triunfo y por eso ellos creían que debían asumir un tipo trofeo. Por ende, entre criollos de aquella época, tampoco no tenían un proyecto político, no tenían un partido definido ni una nación definida. Por esto los militares impusieron su poder, creyéndose partícipes y dueños de lo que es el Perú, ¿no? Muy aparte de eso, había una crisis económica por parte de la decadencia del comercio, que era el monopolio que tenía Perú, pero a raíz de la independencia, de las ideas liberales contra las ideas conservadoras, pues el Perú fue perdiendo ese monopolio de comercio que tenía en el caso de los ingleses. Por esta razón, los militares se impusieron impusieron su poder al Perú mediante golpes de Estado y pues sin respetar la democracia. Entre los distintos personajes que encontramos a José Lamar, el presidente más reconocido que era Castilla, que mis compañeras les van a hablar, y entre todos los aspectos encontramos los económicos, sociales y políticos. De esta etapa se puede destacar una contienda entre liberales y conservadores. Y también cabe resaltar que la ideología de la población partía de venir de un gobierno absolutista y monárquico, donde esta población pues tenía la idea de que tenía que vivir gobernada o sometida por alguien. Por ende, como los criollos de esa época no tenían un partido oficial, veían a los militares como personas que podían gobernarlos, ya que había decaído sí el feudalismo, pero seguía la ideología de que si ahora no nos gobernaban de repente los españoles, que eran los virreyes o que eran los incas, necesitaban ser gobernados por alguien. Y por ende los militares fueron quienes impusieron su poder, participando con violencia y muchas veces imponiendo su pensamiento tanto liberal como conservador. Entre las características políticas tenemos que se centra el poder en una sola figura, que es el caudillo. Estos suelen ejercer el poder de manera despótica, ya que llegan al poder mediante su pertenencia a las distintas guerras. Es esto que influye en la población, ya que son vistos como personas podría decirse, de gran capacidad para gobernar. Se dice que los caudillos, que el gobierno de los caudillos no era democrático, ya que se imponían ante las distintas reuniones de las poblaciones, y en su mayoría estos eran terratenientes. El gobierno del caudillo normalmente, por lo general, se accedían al poder, accedían al poder mediante dictaduras. Una característica clave era que la mayoría de los terratenientes que accedían eran un gobierno dictador. ¿Quién más? Bueno, yo les voy a hablar sobre las características sociales. El contexto del Perú en el aspecto social fue que hubo una gran explotación de las haciendas hacia los que ejercían ahí, ¿verdad? Luego, los principios que se basaron en la sociedad fueron tres. Utis possidetis plure, que trataba de que el Perú permanecía con sus mismos territorios desde 1810. Y otro fue Utis possidetis pacto, que trataba
por ejemplo, yo me voy a Venezuela y ocupo por un gran periodo y luego en mi país se independiza, pero yo sigo siendo peruana, entonces, pero yo ocupé un gran tiempo ese territorio, entonces Perú puede reclamar ese territorio donde yo estuve. Creo que no se me entiende. Pero sí, pero el punto es que los pobladores ocupaban un territorio y durante un gran tiempo y luego el país podía reclamar ese territorio. Luego también hubo otro principio que fue la consulta de los pueblos indígenas. No, era la consulta. Sí, era la libre determinación de los pueblos, que consistía de que podían preguntar al país si quería pertenecer o no a tal territorio, como por ejemplo fue Jaime, que decidió ser peruano. Con respecto a la economía, los caudillos se vinculan generalmente con dos corrientes. La primera corriente es la corriente conservadora, en donde buscaban un Estado fuerte y centralizado. Buscaban construir las políticas proteccionistas para la industria local. Respecto a los derechos de las corporaciones, tenían un gran respeto a los derechos de las corporaciones como la iglesia, las universidades y otros. Están también los caudillos liberales, que por otro lado promovían un Estado menos fuerte. Estaban a favor de la existencia de un poder presidencial limitado y una política comercial abierta a los países extranjeros. Buscaban la reducción drástica de los derechos de las corporaciones. Algo que tenían en común es que compartían cierta desconfianza hacia los extranjeros. La inestabilidad de un país trae conflictos que impiden el desarrollo del país. Las características son dependencia del capitalismo inglés, exportación de materias primas y su principal fuente de ingresos fue el tributo indígena. Durante este gobierno tenemos el presidente José de la Mar. José de la Mar fue el primer presidente constitucional, pero también mencionamos a Torres Calves porque también fue llamado al primer presidente constitucional, aunque él no tuvo años de gobierno, solo promulgó la Constitución de 1823. José de la Mar promulgó la Constitución de 1828 y fue llamado un ejecutivo débil, ya que el Congreso, su gobierno estuvo manejado por el Congreso. Durante este gobierno sucedió la rebelión de Pichanos en el Ayacucho, ya que pedían los privilegios que habían tenido con la corona de España. También mencionamos la guerra contra la Gran Colombia, ya que Bolívar quería quitar Tumbes, Magna, y quería recomponer a la Federación de los Andes, también conocido como el sueño de Bolívar, donde tenía como objetivo unir la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Habemos el hecho de que la Mar, se pone en duda la nacionalidad peruana de la Mar con la nacionalidad ecuatoriana. También durante su gobierno se da la invasión peruana a Bolivia, que fue liderada por Agustín Gamarra, con el objetivo de expulsar al presidente de Bolivia. Durante su gobierno suceden dos combates, que eran Marcelo y Dos Cruces, y se pone fin al final de ese gobierno con el golpe de Estado de Agustín Gamarra. Otro presidente que se destaca en este periodo también es Ramón Castilla, y con la presidencia de entre los años 1845 a 1851, el Perú experimentó grandes avances y reformas, como la explotación del guano. Además, en este periodo, su administración se centró más en la liquidación de deudas internas y externas, y introduciendo una ley que ayudaba a los afectados por la guerra a pagar sus deudas. También se opuso en la expedición de Ecuatoriano Flores para establecer una monarquía, lo que llevó a la celebración del primer Congreso Americanista en Lima para salvaguardar la libertad continental, y promulgó reglamentos para la educación pública, leyes de jubilación y despido que abolió a los mayorazgos. Bueno, ya con lo escuchado podemos hacernos una idea de cómo fue el proceso del caudillismo en el Perú, pero ¿qué entendemos sobre lo que es el caudillo? Estos grupos que ejercen su poder de manera vertical y déspota y están correlacionados a los grupos militares, de tal manera de que buscan elevar su poder y suprimir a los detractores que tienen. Entonces, otras características que tiene el caudillismo militar en nuestro país
a la manera inescrupulosa a la que llegaban al poder. Una manipulación, una insubordinación mediante los golpes de Estado, llegaban a la fuerza. Y también una característica muy curiosa es su audacia, la audacia que tenían al momento de ganarse un grupo de una parte de la sociedad y buscar que la parte detractora sea muy poca para así facilitar su persecución y eliminarlo, para que así no le den un golpe de Estado. Pero en esta época se da golpe de Estado y van al poder otro y eran grupos distintos. Como ya mencionaron, el primer presidente constitucional fue José de la Mata, que promulgó dentro de ello la Constitución Liberal del año 1828, que le quitaba el derecho de la ciudadanía a las personas analfabetas. Y también comenzó pues, el inicio con la guerra contra la Gran Colombia. Cayó bajo un golpe de Estado en Piura por Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, durante su gobierno hubo 14 revoluciones, y esta coyuntura nos hace presente la pugna que había entre el republicanismo autoritario militar y el republicanismo militar liberal. Entonces, pasando a lo que es, viendo ya en los cambios que se dan al momento de dar golpe de Estado, se ve esta pugna también entre los conservadores y liberales, pero que se da también un tratado llamado Abrazo de Maquinguayo durante el gobierno de Luis José de Orbegoso. Pero al final termina siendo reemplazado, por así decirlo, toma el poder Felipe Santiago Salaverry, quien termina junto a Gamarra lucha contra Orbegoso y Santa Cruz, presidente de Bolivia, quien en la batalla de Socabaya fue fusilado. Lo que nos da un panorama de caos en la que el caudillismo llega como una búsqueda de solución de manera fuerte ante la inestabilidad económica y a la crisis que había en lo que es el orden social y la justicia. Por lo que sí es una manera de llegar al poder fuerte y de imponer las órdenes de manera muy déspota, pero que solucionó estos problemas que se dieron al inicio de la República del país. Gracias, chicos. Aplausos. Yo leí en una parte de una lectura interesante sobre el presidente de Castilla, muchos saben que se mencionaba que él liberó a los esclavos, ¿no? Y también abolió el tributo, pero en un texto que encontré se surgió un debate sobre si este presidente en realidad y las acciones que hizo fueron en beneficio de esta población de esclavos o fue por su beneficio personal, ya que en muchos de estos sucesos el presidente subsidiaba a las personas que generalmente eran peninsulares que obtenían pues estos esclavos, se los subsidiaba monetariamente para la compra de estos esclavos, ¿no? Pero sin embargo a los esclavos mismos no se les daba ni un sol por el trabajo gratuito que hacían, y en esa parte parte de la riqueza del guano que se obtuvo se gastó mucho y desmedidamente en esos pagos, y se hace el debate, ¿no? Si es que en realidad fue por un beneficio de estos esclavos, de estas personas afrodescendientes, o fue por un beneficio personal de este presidente en el cual entregaba mucho dinero a estos peninsulares, estas personas que eran dueños pues, de estos esclavos. Gracias. Aplausos para su compañera. Entonces, jóvenes, retrocedemos un poco de lo que habíamos hablado de la guerra con Chile. Estamos en el siglo XIX, ya hemos terminado este proceso de independencia, que como hemos conversado en clases anteriores, hablamos de las independencias, de los procesos, donde tenemos a un grupo hegemónico que logra obtener poder. Estos son, pues, los criollos, ¿no? Los criollos tratan de legitimizarse y normalmente, cuando existe un cambio de sistema político, siempre aparece esta idea del caudillo, ¿no? De un personaje bastante carismático en muchos casos, que va a tomar el poder o va a tomar las armas y va a buscar pues hacerse del control de este nuevo Estado-Nación. Es lo que sucedió en la primera etapa de nuestro proceso como república, ¿ok? Entonces, Morote sostiene que
El militarismo, el autoritarismo, la dictadura, el despotismo, el absolutismo, cualquiera que sea su grado de dureza o de blandura, no son otra cosa que manifestaciones de una misma esencia que muchas veces se unen, funden, amalgaman, siendo ocioso el esfuerzo de separarlas. Todas tienen un común denominador y sustento, que es la falta de respeto por la opinión de la población civil y el derecho que ésta tiene por pronunciarse. Su sustento es el respaldo, uso y manipulación de las instituciones militares, que se beneficia de su complicidad y apoyo. Y en ese sentido, el militarismo surge de forma bastante general en toda América Latina después del proceso de independencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que se estaba reestructurando, una sociedad bastante acéfala también, de personas que tenían que ocupar ciertos cargos. Y además hay otro punto importante. Llegar a la independencia significa después de la independencia, ¿qué significa? No solamente que somos un Estado-nación, sino que cambiamos de sistema económico, ¿ok? Hay un giro totalmente que nos abre a la idea del capitalismo que estaba emergiendo en esa época, que se estaba configurando. Entonces, Profesora, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que los textos que envió para leer, yo había leído, no recuerdo qué texto, pero menciona la República e Independencia y no entiendo si es lo mismo o es diferentes etapas. la independencia es esto que va hasta 1820 quizás, pero hay ciertas rebeliones. O sea, la independencia no es como lo tenemos cuando San Martín proclama la independencia. Hay un proceso. Y ya hemos visto en clases anteriores que discurre, ¿no? Y luego tenemos esto que llamamos la Primera República. Los primeros caudillos, el militarismo, eso ustedes lo conocen del colegio. Y ahora conversamos un poco sobre cómo se va configurando o cómo va cambiando este estado de estado colonial a estado republicano. ¿Sí, Senia? La independencia se logra cuando logramos escuchar a los españoles. ¿O cuándo se da la verdadera independencia? Ya, esa es una pregunta interesante y esta discusión la hemos tenido la semana pasada cuando hemos hablado de la configuración de los Estados-nación, ¿recuerdan? Hemos dicho que la idea de expulsar a los peninsulares ha sido sobre todo un proceso dirigido por las élites, que en este caso eran los criollos. Pero habían ciertos intereses de quienes, chicos, de estos otros grupos no aventajados que tenían ciertas pugnas y apoyan a la nación. Entonces hablamos de procesos de independencia con ciertos intereses particulares de ciertos grupos. Y analizamos un caso en específico que era el de los montoneros. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Celia, ¿recuerdas? No. Ok. Final de clase refrescamos eso, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué pasa con los caudillos militares? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué cosa cambia en sí en esta época? ¿Por qué siempre la idea del militarismo se ve mal cuando hablamos de los procesos de los estados-nación, de los procesos históricos? Hay ciertos cambios, ¿ok? Hay ciertos decretos que se aprueban que cambian mucho la configuración económica, social. La primera, en 1826, Andrés de Santa Cruz suprime los conventos con menos de 8 religiosos y las tierras, las fincas, quedan a manos del Estado para ser destinados a fines de instrucción y beneficencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto, jóvenes? ¿Cuáles eran los pilares del sistema colonial? Teníamos a la iglesia, a la colonia, ¿no es cierto? Entonces las tierras de la iglesia, recuerdan que ellos venían a evangelizar, eran bastantes, eran muchas. Y había muchos conventos pues, que tenían pocos clérigos que eran dueños de estos espacios. Y lo que Andrés Santa Cruz hace con estos decretos es que expropia estos bienes y pasan a ser parte del Estado. ¿Qué sucede? Recuerdan que existía una deuda por la independencia de las personas que las habían financiado. Estas tierras de la iglesia pueden ser adquiridas por estas personas a precios ínfimos, ¿ok? Entonces estamos viendo
un nuevo proceso de acumulación de riqueza que se da a partir de este periodo y de pues, los gobiernos militaristas, ¿no? Entonces, Armas se pregunta ¿a cuánto ascendió el patrimonio que pasó a manos del Estado? A partir de los inventarios confeccionados entre 1829 y 1834, se puede advertir que los censos sumaron 8 millones, no, 836.708 millones. ¿Cómo es, chicos? 8 millones, ¿no? 823.000. 836.776. No, 8 millones. Pero el costo es 836.766.25 pesos que daban renta por 22.997 pesos, lo que representaba cerca del 20% de las rentas totales que se percibía del patrimonio total. Es decir, que una gran parte de las arcas del Estado se llenaron con estas tierras que fueron expropiadas, fueron vendidas y de las que los nuevos dueños tenían que pagar impuestos, ¿ok? Recuerden que después de la independencia el Perú está en bancarrota y necesita de hacerse de dinero. ¿Cuál es otro suceso importante dentro del siglo XIX que se marca dentro del proceso del caudillismo? Es la producción de caña de azúcar, ¿ok? Esto se da ya desde fines del siglo XVIII y continúa hasta el siglo XIX. ¿Cuál es el lugar central donde se produce la caña de azúcar, chicos? La costa central, ¿ok? Esto genera ¿qué? Un nivel de enriquecimiento exponencial por parte de las personas que eran propietarias de estas tierras. Estamos hablando que eran propietarias de grandes espacios, grandes hectáreas, grandes cantidades de hectáreas, y el sistema que seguían manejando era un sistema de semi-esclavitud, ¿ok? Recuerden que lo que sus compañeras mencionaron es un hecho importante. La población en esta época no toda era ciudadana, porque no solamente la población que podía leer podía votar. ¿Eso qué cosa significa? Que existían personas que estaban al borde de esta configuración del nuevo Estado-Nación y que seguían haciendo o cumpliendo actividades como siervos. Estas poblaciones lograron enriquecer pues, a los dueños de sus latifundios. Un ejemplo de ellos es la hacienda de Arona en Cañete, y como estas haciendas vamos a ver nosotros a lo largo de toda la costa del Perú. Esta es una foto de archivo de la hacienda de Arona, una foto en su estado actual, que está en ruinas, y es bastante interesante comprender el proceso que se tiene histórico del Perú a partir de estos monumentos. ¿Qué sucede? Luego, un hecho importante que vamos a analizar a la forma posterior, en el siglo siguiente, en la década del 70, se da la reforma agraria, ¿ok? Estas haciendas son expropiadas y se forman ¿qué cosas, chicos? Estas comunidades campesinas que lo que van a hacer pues es, en teoría, seguir produciendo. ¿Cómo? Sí, las cooperativas. ¿Qué pasa en el caso de estas cooperativas que no llegaron a funcionar, no fueron totalmente operativas? Ya han seguido funcionando, pero lo que han buscado ya no es seguir cultivando, sino vender las tierras que se tenían como cooperativas. Han logrado vender, lotizar, y estas grandes casas señoriales que eran parte de estas haciendas pues han quedado como las podemos ver ahora, ¿no? en ruinas. Y en la parte inferior tenemos la casa de la colonia china, la de Cañete, ¿ok? Que vamos a hablar sobre eso también. Entonces, ¿qué pasaba con la población en el siglo XIX, durante esta época? ¿Cómo se estaba representando? ¿Éramos muchos? ¿Éramos pocos? Éramos pocos, ¿ok? En el siglo XIX éramos pocos, y a partir de
desde mediados del siglo XIX se ve un crecimiento de la población. Entonces, Ramón Castilla promulga una ley para la creación de un registro cívico y censo nacional. A partir de esto, se obtiene de diversos censos que se dan a nivel regional, nacional, la siguiente tabla. Si vemos que en 1876 se está dividiendo blancos y mestizos, en 1940 blancos y mestizos van a ser una sola categoría. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y es un hecho bastante interesante. Las personas no querían autoidentificarse como indios. ¿Ok? Muchos decían que eran mestizos. ¿Por qué? Existe una segregación, una opresión de siglos anteriores, por lo cual la gente busca no identificarse. Además que habíamos hablado de cómo se configuran los estados-nación y cuál era el principal eje de cómo se articulan las poblaciones, chicos. ¿Qué era lo que iba a generar un sentido de pertenencia a un pasado histórico en común? Por lo tanto, ¿qué era lo que le interesaba al Estado? Que sean todos mestizos, ¿ok? Entonces, existe aquí quizás una primera evidencia de lo que vimos con Aníbal Quijano y la colonialidad del poder. Las personas tratan de no identificarse como indios adrede. Tanto es así que para el censo de 1940, esta idea de blanco o indio desaparece y se conjuga la idea de mestizo y la mayor parte se autodefine mestizo. Y tenemos por ahí la población asiática y la población negra. ¿Okay? La población afrodescendiente va a tener un proceso bastante interesante que vamos a ver en los siguientes slides. Y la población asiática es la migración que se busca traer para la producción, sobre todo en